Tranquilos, no me he hecho cristiano fundamentalista ni nada por el estilo. Simplemente voy a comentar algo personal que me pasó. Generalmente no hago comentarios de anécdotas personales, pero ahora quisiera hablar de este panfleto que fue dejado en mi casa hace unos días, para ser precisos, el viernes pasado. Bueno, este panfleto apareció cuando yo salía a las 7:30 de la mañana y bueno, acá atrás está quien realizó este panfleto, quien lo imprimió y cuál fue la iglesia que está encargada en esta zona de distribuirlo. Bueno, sería Chic Publicación, P.O. Box 3500, Ontario, California 91761-1019, Estados Unidos. Si vive fuera de Estados Unidos, llame al distribuidor más cercano o vea por internet la lista de todos nuestros productos. www.click.com/es. Aquí aparece la dirección de la iglesia en mi ciudad, Villa Alemana, que lo distribuye, Iglesia Camin 47 Centro. De hecho es este, y no hay mucha gente en este momento, a pesar que es día domingo. Bueno, no me molesta que me dejen folletos cristianos. Generalmente los recibo los testigos de Jehová, mormones y otros colectivos religiosos que pasan por mi casa. De hecho, estoy muy a favor de que las personas tengan su fe, sea cristiana, musulmana, judía, asatru, budista, hinduista u otra religión positiva. Si bien me agrada y acepto que las personas tengan su religiosidad y ojalá se comporten de forma consecuente con esa religiosidad que dicen tener, sí, no me gusta cuando las personas, los grupos religiosos, mienten a sus feligreses y se aprovechan de sus buenas intenciones. Voy a describir un poco el folleto. El folleto tiene varias viñetas y es como muy similar a un cómic, pero tiene algunas cosas. Y, por ejemplo, cuando uno apenas la abre, en una época cuando Egipto era la envidia del mundo, ninguna nación se la igualaba en riqueza, poder militar, agricultura o ciencia. A ver, poder militar. Egipto nunca tuvo poder militar. Egipto, militarmente hablando, apenas superó el Neolítico y fue invadido durante toda su historia por otros pueblos, por ejemplo los hititas, que traían el famoso carro de guerra y traían armas de hierro. En la arquitectura, Egipto no tenía rival, era la nación más poderosa del mundo. Pero Egipto cometió un error fatal. Los esclavos que usó para construir su imperio pertenecían a alguien más, y su dueño legítimo vio como los egipcios maltrataban a su pueblo durante 400 años. Había llegado la hora de detenerlos. Pues bueno, todos los estudios egiptólogos que hay concluyen que en Egipto lo más probable es que no hayan existido esclavos, ni esclavos dentro de la población interna de Egipto, ni esclavos de pueblos conquistados, ni esclavos, bueno, etcétera, etcétera. Lo que sí existió fue un sistema, una mezcla de socialismo monárquico, muy similar a lo que en América fue el imperio incásico. O sea, la gente tenía dos formas de pagar impuestos, o tres formas, mejor dicho. Una, a través de los productos que él producía, fueran productos de agricultura, ganadería o artesanía, o
dando servicio al Estado, o en este caso al faraón, ya sea un servicio militar o un servicio en mano de obra. No hay antecedentes del uso de esclavos a nivel masivo en Egipto. O sea, no niego ni digo que quizás hubieran esclavos, pero es difícil que hayan existido esclavos a nivel masivo. Sus grandes obras de ingeniería fueron hechos por trabajadores libres. Sigamos. Estos esclavos pertenecían a Dios, eran los hijos de Israel. Solo una semana Dios envió 10 plagas que trastornaron a Egipto. Cada plaga destruyó uno de sus dioses falsos. Cuando Dios hizo que muriera el primogénito de cada hogar egipcio, el faraón decidió dejar libre al pueblo de Dios. Después el faraón intentó detenerlos, pero su poderoso ejército murió en el Mar Rojo. El pueblo de Dios salió de Egipto llevándose la riqueza a su gente. Egipto quedó destruido. Véase Éxodo 12, 35 y 36. Dice aquí, solo en una semana Dios envió 10 plagas que trastornaron a Egipto. Cada plaga destruyó uno de sus dioses falsos. Bueno, Egipto mantuvo sus creencias religiosas hasta el periodo de dominación románica. El único periodo que los dioses tradicionales egipcios fueron desplazados fue el periodo de Akenatón. Que Akenatón tenía las creencias, era el faraón y tenía creencias monoteístas en el dios Sol. Pero, no sé, pero ninguna peste, plaga o acción externa a Egipto destruyó ni siquiera uno de sus dioses. Por tanto, esta frase, cada plaga destruyó uno de sus dioses falsos, es absolutamente falsa y malintencionada. Aquí dice, hoy los guías de turismo de Egipto solo pueden jactarse de su pasado glorioso. Egipto ya no es una nación poderosa, solo está llena de recuerdos y depende de la ayuda de otros. Egipto aún es enemigo de Israel. A ver, Israel tuvo comercio con Egipto durante distintas épocas en la antigüedad. De hecho, José, María y Jesús se fueron a refugiar a Egipto. O sea, tenemos claro que en el periodo del Nuevo Testamento, Egipto no era enemigo de Israel. Por otra parte, Egipto, si bien no es una potencia mundial, incluso se podría decir que a pesar de sus más de 60 millones de habitantes, está pasando en este momento por una crisis debido a lo que se conoce por la primavera árabe. Pero de ahí a que depende de la ayuda de otro. De hecho, Egipto, a pesar de todas sus crisis, es uno de los países con la mayor industria de turismo que hay en el mundo. Bueno, seguimos. Cuando la poderosa Roma dominaba el mundo, los judíos fueron maltratados bajo su mano de hierro. ¿Dónde está el imperio romano ahora? A través de la historia, muchos imperios enviaron su ejército para conquistar a Jerusalén, Babilonia, Persia, Grecia y otros. La gloria de esos imperios está en ruina. Los judíos sufrieron bajo cada uno de estos imperios. Y cada imperio ha caído. Pues bueno. Los romanos no solamente maltrataron a los judíos, maltrataron a quien se les cruzó. Galos, iberos, mucho antes que a los judíos. Tracios, a bretones, a germanos, a egipcios, a libios, a sirios. Y nada, pero también hay que asumir que Roma realizó una labor civilizadora en toda la cuenca del Mediterráneo, incluyendo Israel. Y bueno, estamos hablando de acueductos, estamos hablando de carreteras, sistemas legislativos, sistemas de construcción.
sé, pero no creo que haya sido tan malo o absolutamente malo el Imperio Romano. Ahora, de que se maltrató a los judíos, bueno, yo podría recordar incluso atrocidades que cometió el Imperio Romano como genocidio. ¿Le suena Numancia? Eso es en Iberia. Si alguno de los cristianos o el cristiano que me dejó esto tiene un tiempo, vea en Google lo que es Numancia, lo que fue la ciudad de Numancia, y va a entender de que los judíos no la pasaron peor que otros pueblos bajo el dominio romano. Y de hecho es detestable la sola actitud de que tienen algunas personas de que el sufrimiento de un pueblo, por ser ese pueblo, es mayor que el resto de los otros pueblos. Que los imperios caigan, como dice acá, Babilonia, Persia, Grecia y otros. Bueno, los pueblos, las naciones, los imperios nacen, maduran, crecen, se consolidan y se expanden, y luego comienza la decadencia. Eso le pasa a todos los grandes imperios que han existido en la historia. No solamente a los imperios de Medio Oriente que tuvieron alguna relación incidental con Israel, sino también a otros pueblos como los mongoles, que ni siquiera se acercaron a Israel. También nacieron, crecieron, se expandieron, entraron en decadencia y finalmente murieron. Eso, mira, eso es mecánica histórica. Eso sucede en el Imperio Incásico. Cuando llegaron los españoles estaba en franca decadencia y estaba a miles de kilómetros de Israel. Y así los mayas entraron en decadencia mucho antes de la llegada de los españoles a América. También entraron a franca decadencia y bueno, y eso, bueno, y aquí dice en una parte, dice, ¿y dónde está el Imperio Romano ahora? Bueno, está en nosotros, está en Occidente, en nuestra legislatura, en nuestra forma de hacer las cosas, en nuestras obras civiles. Tenemos mucho de romano, en nuestras lenguas, las lenguas romance, español, portugués, italiano, provenzal, catalán, etcétera, etcétera. Pero en esta parte sale, ya esta cuestión me supera, o sea, y creo casi un deber informarle a las personas que se la están engrupiendo, que este folleto y las personas que redactaron este folleto se la están engrupiendo. Como esto no es bíblico, no importa, no le estoy atacando su fe, estoy denunciando una tergiversación histórica falaz y evidente que cualquier persona le puede decir. Dice así: en 1933 la Alemania católica al servicio del Vaticano llevó a cabo la Inquisición del siglo XX, matando a 6 millones de judíos. Más abajo sale una caricatura de Adolf Hitler que dice: los judíos son parásitos subhumanos que deben ser destruidos. Sin embargo, Dios destruyó a Hitler y su sueño. A ver, ¿cómo le explico? Si usted cree esto, ¿cómo le explico, para no ofender su inteligencia, de que le han metido el dedo en el ojo? En 1930, principalmente, la población de Alemania era luterana, protestante, seguida por calvinistas. O sea, principalmente Alemania era protestante. De la misma religión de las personas que hicieron este folleto o panfleto. De la misma religión. Protestante.
¿Había una minoría católica? Sí. Principalmente en Baviera, pero era una minoría. El poder que tenía el Vaticano en Alemania era mínimo. ¿Alguno de ustedes, la persona que dejó este folleto, que me imagino lo leyó antes de dejármelo, le suena siquiera reforma protestante? ¿Le suena contrarreforma católica? ¿Le suena Martín Lutero? Martín Lutero era alemán. Por favor, así, un mínimo de autoconocimiento de la propia religión que ustedes siguen. Sí, un poquito. Nada más. No se pide más. Martín Lutero era alemán. Principalmente la población alemana en la década del 30, 40 era población protestante, evangélica. Al lado aparece el enemigo más implacable de Israel es el Vaticano. Israel lamentará todo acuerdo que haga con Roma. Dios destruirá el Vaticano poco antes de la segunda venida del Mesías. Vea Apocalipsis 18. Nota, Hitler trabajó en estrecha cooperación con los jesuitas. Vea Secret History of Jesuit. Historia secreta de los jesuitas, por París. Bueno, en este puro espacio se nota de que hay una aversión hacia los católicos, o sea, odio religioso de quienes escribieron este folleto. Sí. El odio religioso suda por este solamente espacio. Usted puede creer la profecía que usted quiera, interpretar como quiera el Apocalipsis, pero esto a usted se lo están engrupiendo con odio religioso. El Vaticano ha sido la principal religión que ha tendido puentes de acercamiento con el judaísmo en el siglo XX. No me vengan con cosas. No han sido ni los evangélicos, ni los protestantes, ni luteranos, ni calvinistas, ni anglicanos. Han sido los católicos, específicamente la figura del Papa Juan Pablo II. Más adelante me encuentro con esto. A este lado, una especie de gráfico generacional del origen de los israelitas y de los árabes, o sea, de los grupos semíticos. A Abraham y su nieto Jacob, Dios les prometió: bendeciré a los que te bendiceren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Génesis 12, 3. Y vea también 27, 29. Al otro lado, esa maldición aún tiene vigencia. Níger, Chad, Etiopía, Nigeria, Volta Alto, Senegal, Mali. Todas estas naciones africanas tienen dos cosas en común. Uno, todas rompieron relaciones diplomáticas con Israel. Dos, todas sufrieron con la terrible hambruna y sequía causada por la expansión del desierto de Sahara. A ver, regocijarse por el infortunio de otros países es probablemente uno de los actos menos cristianos que hay. Creo que están leyendo demasiado el Antiguo Testamento y muy poco las palabras del Nuevo Testamento, que se supone que fueron dichas por Jesucristo. O sea, regocijarse, bueno, aquí, no sé, esto es regocijarse en lo que le está pasando mal a otros países. Por favor, les quiero recordar, esto supone que fue escrito por cristianos. Voy a tomar solamente un solo país, Mali, un país africano. Hace poco tuvo una revuelta, producto de musulmanes fundamentalistas que venían de Libia. Les recuerdo que en Mali viven una gran población cristiana, protestante y también católica, que también la está pasando mal
por la sequía, por la falta de agua, por la hambruna y también por la persecución de los fundamentalistas islámicos. Así que regocijarse en esto, por favor. No, no es muy cristiano. La siguiente me aparece una imagen de la reina Isabel, no, la reina Victoria. Dice así, he aquí otro ejemplo. Dios bendijo a Inglaterra debido a la reina Victoria. Ella fue una gobernante temerosa de Dios que leía la Biblia en busca de dirección. Gran Bretaña creció en poderío hasta 1918. Reina Victoria, 1819-1901. Les voy a contar una cosa. Este periodo de expansión británico, muchos pueblos, por ejemplo, entre ellos el pueblo indio, no la pasaron bien. O sea, no creo que sea por la bondad de los ingleses que hayan crecido, sino probablemente por la crueldad y por sus capacidades de negocio, conquista y capacidades militares, que ellos tomaron gran cantidad de territorio. Fue un periodo bastante oscuro en Inglaterra, un periodo bastante en que Inglaterra no debería sentirse muy orgullosa. Al otro lado aparece, pero Inglaterra olvidó la promesa de Dios a Israel. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldicen maldeciré. Génesis 12:3. Y Dios ha maldecido a Inglaterra, ya no es una potencia mundial. ¿Por qué traicionó a los judíos? Y aparece la imagen de una caricatura de un británico pidiendo limosna. Pues bueno, efectivamente Inglaterra no es una potencia militar ni colonial, pero está muy distante de la imagen de una Inglaterra pidiendo limosna. Inglaterra sigue siendo una potencia militar, sigue teniendo un gran balance en la política internacional. De hecho, Inglaterra pertenece al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así que, por favor, si nos van a engrupir, con esto no resiste análisis. Más adelante aparece un mapita de las antiguas posesiones de Inglaterra. Al iniciarse la Primera Guerra Mundial, los ingleses se jactaban de que el sol nunca se ponía en el Imperio Británico. Ahora este imperio ha desaparecido. Londres gobierna solo algunas islas y colonias pequeñas. ¿Qué sucedió? Quiero leer la frase que citan acá. Los ingleses se jactaban de que el sol nunca se ponía en el Imperio Británico. ¿Conocen a esta persona? Bueno, él es Carlos V. Carlos V fue el que acuñó la frase: en mi imperio jamás se pone el sol. Carlos V, emperador de Alemania, y que reinaba en España bajo Carlos I. Pues bueno, se equivocaron, metieron la pata, ocuparon la cita de otra persona, de otro imperio, para achacársela a los británicos. El periodo de descolonización no solamente afectó a Inglaterra, sino que afectó a muchos países, comenzando por España, Francia, Italia, Bélgica. Al frente aparece: durante la Primera Guerra Mundial, a la Armada Británica se le estaba agotando la pólvora de los cañones en situación que era desesperada. Sir Winston Churchill, el primer Lord del Almirantazgo, pidió la ayuda de un brillante químico judío, Chan Weizmann. ¿Podría él producir 30.000 toneladas de acetona sintética para que los británicos pudieran fabricar pólvora? Él lo hizo y se convirtió en héroe nacional. Aquí lo dicen. Se convirtió en héroe nacional por fabricar acetona. Cuando se le preguntó qué deseaba por su servicio, respondió: quiero una patria para mi pueblo. Su deseo le fue concedido. Bueno, ¿sabes quién es Chan Weizmann? Chan Weizmann fue presidente del Congreso sionista en aquella época. Y dijo unas palabras
antes de que se desatara la Segunda Guerra Mundial. Unas palabras sumamente desafortunadas. Estas son las palabras. La esperanza de 6 millones de judíos europeos se centra en la emigración. Me preguntaron, ¿puedes llevar a 6 millones de judíos a Palestina? Respondí, no. Desde lo más profundo de la tragedia quiero salvar a los jóvenes. Los viejos pasarán, soportarán su destino o no. Son polvo, un polvo moral y económico en un mundo cruel. Solo la gente joven sobrevivirá. Tienen que aceptarlo. Informe de Chaim Weizmann al Congreso Sionista de 1937. Pues bueno, o sea, el señor Chaim Weizmann, que aquí tachan de héroe nacional, era tan frío, su corazón era tan frío que estaba dispuesto al sacrificio de millones de judíos con tal de crear un Israel. O sea, un país que nace manchado en la sangre de su propio pueblo, o su propio feligrese de la religión judía. Ese es Chaim Weizmann, que aquí colocan como era. Bueno, más adelante no voy a entrar muy en detalle porque da vuelta sobre el mismo tema retórico de la declaración de Balfour, emitida en el 1917, y fue promesa de Gran Bretaña y sus judíos al darle una patria a Israel. Bueno, muchos saben que Israel no concedió los territorios de Palestina a los judíos de inmediato, pero tomemos en cuenta de que Inglaterra lo que estaba haciendo no era nada más ni nada menos que regalar tierras que no le pertenecían, que le pertenecían a un grupo étnico específico que eran los palestinos y los árabes y drusos que habitaban ese territorio. A la vuelta me encuentro con una imagen de una fábrica que se supone que es campo de concentración, bueno, un oficial alemán. Y bueno, en 1933, cuando empezó la matanza ordenada por Hitler, los judíos rogaron a los británicos que les permitía entrar a Palestina. Bueno, el resto de la página habla de la dilación de la creación del Estado de Israel. Y a la vuelta me encuentro con una imagen de supuestos soldados rusos o soviéticos. Dice, Rusia era enemiga de Israel y ahora está en una situación de caos. Bueno, creo que antes hablé de los imperios, o sea, el imperio soviético se desmoronó. Pero ahora, los últimos 10 años no le ha ido tan mal a Rusia, está remontando y ya se está ordenando. La Biblia dice que en el futuro Rusia será destruida cuando actúe contra Israel. Será la tercera guerra mundial, una guerra de un solo día, la cuarta parte de la población del mundo morirá. Ezequiel 38. Magog, antiguo nombre para Rusia. Apocalipsis 6:8. Nota interesante, Israel sobrevivirá a esa guerra. A ver, no me quiero meter mucho en profecía, pero hay una cosa muy clara. Hace mucho tiempo, hace unos meses, unos par de años, con este rollo del 2012 y el fin del mundo y todo ese tema, me han estado hablando del famoso profecía de Ezequiel, de el pueblo de Gog, de Magog, hijos de Ru, que se supone que vendría la tercera guerra mundial, y que muchas personas que son evangélicas dicen que el famoso pueblo de Magog serían los rusos y que Magog sería el antiguo nombre para Rusia. Bueno, no quiero meterme en la religiosidad de algunas personas, pero creo que esa interpretación es un poco antojadiza. Si tomamos los Gog de Magog, o sea, Magog es, si uno lo traduce al hebreo antiguo, significa tierra de Gog, o la tierra de los Gog. En Rusia no existía el Rus, no existía en los tiempos bíblicos. Es algo relativamente reciente en la historia de la humanidad. Antiguamente en esa tierra eran tribus tártaras, existían tribus tártaras, indoeuropeas, que habitaban ese territorio, que no constituían naciones. Ahora, lo que nombra como Magog o tierra de los Gog o Godos, la traducción sería los Godos y la tierra de los Godos, que en indoeuropeo sería el Gotland. Esa tierra existía a lo que ahora al norte de Irán,
Los godos son, antiguamente eran un pueblo nómade. Resulta que no creo que sean los rusos, sino que se refiere, la profecía o ese texto de Ezequiel se refiere a los pueblos indoeuropeos que habitaban en el norte de Irán, los godos. También tomen en cuenta que Ezequiel dice que los godos son un pueblo descendiente de los Nephilim, de los gigantes Nephilim, que son en la Biblia, que se supone que fueron extintos en el diluvio. Bueno, en lo personal yo creo que simplemente ellos veían unos tipos mucho más altos que ellos, que asolaban las tierras, bandidos, bandidaje, y bueno, asumían que eran hijos de Nephilim por ser tan diferentes a ellos. Ahora, los godos. Los godos llegaron a Europa, bueno, eso ya es historia, invadieron el Imperio Romano, se asentaban en España. 1000 años después comenzaron la colonización de América y bueno, si hablan de Gog y una profecía, no están hablando de Rusia, sino que probablemente estén hablando de los países donde los godos crearon naciones, que serían España, América, Polonia, Ucrania, Rumania. Y bueno, los godos ya no existen como etnia, y lo que existen son las naciones que ellos crearon. Así que no sé, no creo que sean los rusos, sinceramente. Pero sí, yo creo que estos tipos están tratando de que la gente crea que son los rusos para crear una aversión a los rusos. O sea, están manejando la profecía con fines políticos. Bueno, más adelante dice: Dios siempre ha bendecido a Estados Unidos por no perseguir a los judíos y apoyar a Israel. Pero ahora el panorama ha cambiado. Estados Unidos ha provisto armas a los enemigos de Israel y el antisemitismo va en aumento. Como resultado, Estados Unidos tiene una gran deuda. Esta ha llegado a ser solo un títere de las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia. Todo por causa del petróleo. Estados Unidos se ha colocado en una situación peligrosa, casi amenazante. Todos sabemos que Estados Unidos es aliado de Israel. El chiste de los Simpsons cuando llegan al aeropuerto de Tel Aviv y hay un cartel que dice impuestos norteamericanos trabajando en Israel. Bueno, más allá del chiste, todos sabemos que que Israel es la punta de lanza de Estados Unidos en Medio Oriente, que el lobby sionista en Estados Unidos es muy muy fuerte, que el traspaso de armamento de Estados Unidos a Israel es muy fuerte, que en las memorias de George W. Bush, decía de que Israel lo presionaba para que invadiera Siria. Y bueno, ahora todos estamos viendo lo que está pasando en Siria, lamentablemente. Después sale esto. Dice: en los últimos tiempos Israel tendrá un papel vital en la profecía bíblica. El hombre controlado por Satanás, la bestia, surgirá de Roma como líder del mundo. Su objetivo último será hacer desaparecer a Israel a la faz de la tierra. La bestia ordenará que todos los ejércitos del mundo se dirijan a Israel para destruirlo. Esta será la batalla de Armagedón. Bueno, a ver, volvemos a estas manipulaciones políticas de las profecías. A ver, quiero que escuchen al siguiente predicador evangélico de origen judío, que se refiere a quién sería la gran bestia, y que no surgiría del Vaticano, sino surgiría de otra parte. Para nuestra atención y a lo largo de los siguientes programas. El anticristo propiamente será un personaje en la historia, uno solo, que encarnará toda la maldad del mundo y del infierno sobre sí mismo. El anticristo será un personaje de origen judío, pero con una influencia diabólica impresionante. Provocará las más grandes desgracias en la historia de la humanidad. El anticristo viene en este tiempo, tras el arrebatamiento de la iglesia. Estamos en las postrimerías de la aparición de este personaje siniestro, que, lo repito una vez más, tendrá origen judío.
Primero de Juan 2:18 dice, una vez más, por favor, este pasaje: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Pero ve, el anticristo viene. Pero la pregunta es esta: ¿por qué el anticristo tiene que ser judío? Lo hemos dicho repetidas veces. En principio, el concepto de Cristo y de Mesías es un concepto propiamente judío. Nosotros, los hebreos, como pueblo escogido, hemos recibido y heredado la creencia y la espera en un Mesías. Un Mesías al cual la mayoría de mi pueblo se niega a aceptar, a Yeshua, a Jesús de Nazaret. Entonces, como quiera que el pueblo judío no acepte a Jesús como Mesías, tendrá que aceptar a otro judío como Mesías. Y tengo que dejar claro, los judíos jamás aceptaríamos como Mesías a un no judío, porque están escritas las profecías, que sería descendiente de Abraham, por la línea de Isaac, por la línea de Jacob, por la descendencia de la tribu de Judá. Definitivamente el Mesías tiene que ser judío de judíos, el judío por excelencia. Entonces la nación de Israel aceptará como Mesías a un impostor. Pero yo para ello tengo que respaldar bíblicamente lo que estoy explicando. Vamos a Juan capítulo 1, versículos 11 en adelante. Hablando del Mesías Jesús, Yeshua dice la Escritura: a los suyos vino, a Israel, y los suyos no le recibieron. Bien dijo el Mesías: no hay profeta con honra en su propia tierra. Nadie es profeta en su propia tierra, más claro. Pero a los que le recibieron, es decir, a algunos judíos que creemos en Yeshua, y a ustedes, mis amigos, que le aceptan como Señor y Salvador, les dio el honor de ser hechos hijos de Dios. Pero vea usted, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es más, Yeshua mismo dice que otro vendrá en su lugar y a ese le aceptará Israel. Juan 5:43 dice Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, mas otro vendrá en su propio nombre, a ese recibirán. Exactamente. Acá el Mesías está diciendo abiertamente que un falso Mesías, un impostor, será aceptado por la nación de Israel como el enviado de Dios. Bueno, más adelante se deja el tema de Israel y se concentra en las profecías de que anunciarían a Cristo. Por último, yo sé que a todas estas congregaciones evangélicas va gente buena que busca la verdad. Yo creo que no solamente la verdad bíblica o la verdad teológica, sino que se produzca un diálogo de verdades o búsquedas de las verdades, porque uno se puede equivocar, como persona, como ser humano se puede equivocar, pero una cosa es equivocarse y otra cosa es hablar con evidente falacia y mala intención a feligreses que buscan la verdad. Este panfletito contiene demasiadas imprecisiones y errores como para ser casualidad. Muchos sabemos, cuando nos metemos en este tema, de que por ejemplo Israel financia grupos religiosos, financia blogueros en internet. ¿Para qué? Para que hablen bien del gobierno de Israel, para que lo defiendan, para que lo justifiquen religiosamente y que manipulen los textos bíblicos y religiosos a conveniencia política de Israel o de los grupos sectores sionistas. A los grupos cristianos que apoyan el Estado de Israel se les llama parasionistas. Muchos de estos grupos reciben financiamiento. Yo no sé si Chick Publication tiene financiamiento de Israel o de alguna otra organización sionista, alguna triangulación de financiamiento. Pero sí les puedo decir a las personas buenas que concurren a la iglesia evangélica que investiguen, que cuando le hablan de historia contemporánea busquen, que no se queden con lo primero que le entregan. Y nada, un gran saludo a la persona que me dejó esto, que me dio la oportunidad de rebatirlo. Muchas gracias por la preocupación por mi alma. Y nada, yo también me preocupo por usted, que sea una persona informada y que no sea ignorante.
Recuerden las palabras: la verdad nos hará libres. Jesucristo dijo que Él era la verdad. Sin ser cristiano, para mí Jesucristo y las palabras que dijo son palabras de respeto. Por favor, respétela usted también, como cristiano. Por escucharme y ver este video, muchísimas gracias.